Bendiciones, hermanos, les habla Alberto Fonseca. Una vez más, porque ya varias veces lo he explicado, siempre me encuentro personas que me hacen unas preguntas insidiosas. Encontré una persona que sin ningún pudor, o así, a rajatabla, como decimos nosotros, me dijo de que si yo era sacerdote o era teólogo o era un erudito para estar hablando acerca de lo que enseña la Iglesia Católica. Pues les voy a decir lo que le respondí a él, pues que ni soy sacerdote, ni soy erudito, ni soy teólogo. Soy un laico que hago lo que no hacen en la mayoría de los casos los eruditos ni los teólogos. Aportar un granito de arena para que nuestros hermanos no sean arrastrados por cualquier secta, que es la característica actual en nuestras comunidades, que los católicos que no se forman, que tienen muy poco conocimiento sobre la doctrina de la Iglesia, pues son arrastrados a cualquier secta. Entonces yo hago lo que no hacen los eruditos y los teólogos. Eso, la mayoría pues están en sus oficinas. Ellos hacen un trabajo, pues los obreros de Dios hacemos otro trabajo. Consideramos que este trabajo es trabajar en el campo donde trabaja el enemigo, que las evidencias están a la vista, pues se han llevado a mucha gente por no saber absolutamente nada de lo que enseña la Iglesia. También le reitero de que, porque me dijo que si tenía yo alguna credibilidad, pues la credibilidad me la da el aval de mi párroco, de la parroquia Señor de los Milagros aquí en Managua, y también el aval me lo dan varios sacerdotes que me conocen y que me han invitado a impartir charlas de formación apologética en diferentes parroquias y capillas de Nicaragua. No es por ufanarme, pero he visitado más de 60 lugares en donde pues ha servido de algo que se les enseñe un poco de lo que he aprendido y no enseño lo que yo pienso, sino que lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Si hay algo que yo no sé, no lo digo, porque, como repito, yo no soy erudito, pero sí me guío por lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Hasta hoy no he recibido ninguna reprimenda de ningún sacerdote con lo que he dicho en las diferentes charlas que he trabajado, porque me han invitado. Un día de esto encontré una señora que le notifiqué o le avisé que ya se estaban haciendo los bautismos en nuestra parroquia, y la señora amiga mía me dijo de que el padrino de su hijo mayor lo buscó para que fuese el padrino de su hijo menor. Pues resulta que ese señor ya no es católico y le recomendó que no bautizara al niño, que lo dejara crecer hasta que entendiera, porque en la Biblia no dice que hay que bautizar a los niños y que los niños no tienen pecado y que por lo tanto no tienen por qué bautizarlos. Ella me preguntó, pues, y me lo dijo de tal manera que pues que valió la pena explicarle y aclararle algunas cosas. Me dijo que su compadre ya era cristiano, que había dejado de ser católico. Comencé por ahí explicándole que es un gran error que tenemos,
debido precisamente a que nos hemos dormido, ahora se nos han adueñado del nombre de cristiano. Ya ellos son los cristianos, los católicos somos los católicos, que no somos cristianos. Y es un error absoluto, y eso se repite. Mucha gente así dice: se hizo cristiano. No, no se hizo cristiano. El que es católico es cristiano original, el cristiano desde el principio, el cristiano de la Biblia. Ellos son cristianos no católicos nacidos a partir del siglo XVI. Eso está muy claro, pero desafortunadamente pues mucha gente no lo sabe y cometen ese error. Es como que le pregunte a alguien: ¿sos un ser humano o sos una persona? No puede ser católico y cristiano, no. El católico por autonomacia es cristiano. Luego le expliqué de que eso de que los niños no deben bautizarse porque no tienen pecado, pues le expliqué que generalmente se guían por el texto de San Marcos 16, 15 al 16. Ese es el texto que todos ellos usan para supuestamente descalificar el bautismo de los niños. Ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio, luego la buena nueva, pues, a toda la creación. El que creyere y fuere bautizado se salvará. El que no creyere se condenará. Ahí está. Tienen que creer la persona para ser bautizado. Y como el niño no cree, no se debe bautizar a un niño, según ellos. Y según lo que la señora se tomó la libertad de apuntar el texto bíblico que el nuevo hermano, el cristiano, le había dado para convencerla de que no bautice a su niño, porque es un gran error, que es un pecado, que en la Biblia no dice que se deben bautizar a los niños, porque volvemos a repetir, no creen y por lo tanto, y porque no tienen pecado. La verdad es que también el Evangelio de San Mateo también es palabra de Dios. Y en el Evangelio de San Mateo dice: ir por todos los pueblos a predicar el Evangelio, hagan discípulos y enséñenle lo que yo les he enseñado. Si se fijan, aquí el orden es diferente. Aquí dice de que los bauticen y luego les enseñen. Eso es lo que hacemos con los niños. Primero los bautizamos y luego los enseñamos, aunque realmente muchos católicos nos hemos quedado nada más con la parte nada más de bautizar y nos hemos olvidado de enseñar. Ese es el gran problema, y precisamente este es un esfuerzo para que les enseñemos, para que el padre le enseñe a su hijo, lo guíe, lo acompañe. No es que lo mande, ni que se quede callado o que lo deje ahí. Ya lo bautizó, ya por la tradición, y ya se quedó allí. El niño sin aprender, el padre sin enseñar, y lógicamente no enseña porque no sabe, porque no va a la iglesia. Entonces, el orden en el San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, es primero bautizar y luego enseñar. Y en el de San Marcos es primero que crean y después bautizar. Ambos son palabras de Dios.
Y nosotros en la Iglesia Católica tanto bautizamos niños como bautizamos adultos. No hay ningún problema. Y los dos mandatos, o el mandato descrito en forma diferente en ambos evangelios, se aplica perfectamente a los niños. Si no saben nada, nosotros sí sabemos los beneficios del bautismo, y por eso bautizamos a nuestros niños, aunque también en la Biblia dice de que los niños nacen con pecado. Es paradójico porque los no católicos siempre cuando les hablamos de la Virgen María nos dicen, nos leen en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, para descalificar la Inmaculada Concepción. Sin embargo, cuando decimos que los niños tienen pecado, nos dice que no tienen pecado. Entonces, ¿en qué quedamos? En cuanto todos pecaron, cuando dice todos, nosotros decimos que María es una cosa especial. Pero ahora no estamos con el tema de María, sino con el tema de los niños. Entonces, cuando dice todos, es todos los niños. El Salmo 51:7 dice que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Ahí léalo en su Biblia, Salmo 51:7. Y si tiene una Biblia Reina Valera protestante, el Salmo 51, nada más que el versículo 5. También en Job 25:4 dice, ¿cómo puede ser puro el nacido de una mujer? Todos nacemos con el pecado original. Todos nacemos con el pecado original. En Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres. En 1 Corintios 15, 21 y 22 también asume lo mismo. Todo habla de que la pérdida de la gracia de Adán y Eva se nos transmitió a nosotros. Nacemos con pecado. Y repito el texto que ellos muchos leen, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los niños están incluidos del pecado original. Bueno, pero vamos a asumir que no tienen pecado. Vamos a asumir que no tienen pecado los niños. Y también vamos a hacer un señalamiento a que realmente el que se agrega o se adhiere a una denominación protestante, realmente para ellos el bautismo no es ningún sacramento. Para ellos simplemente levantar la mano, arrepentirse, como dice San Marcos 16, 15 y 16, que dice, ir por todo el mundo a proclamar la buena nueva a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces dice, yo creo, yo levanté la mano, yo acepté a Cristo como mi Salvador, ya me arrepentí de mis pecados, ya soy salvo. Y el bautismo ya puede ser cualquier día, porque el bautismo, según me lo enseñaban a mí en las denominaciones protestantes, en el tiempo que yo tuve, 13 años, ya con levantar la mano ya soy salvo. El bautismo es sobrancero, el bautismo en cualquier momento puede hacerse, porque solamente es proclamarle al mundo que yo ya soy salvo. O sea que lo importante para ellos es levantar la mano y aceptar a Cristo y decir que me arrepiento de mis pecados y que me inscriba en el libro de la vida. El bautismo pasa a segundo término, pero el Evangelio de San Marcos no dice lo mismo. Dice el que creyere y, hay otra condición, y fuere bautizado. Son dos, es como un cheque.
un cheque con 2 firmas. Si hay un cheque que está registrado con 2 firmas y solo me firma uno y llevo al banco, me dicen que no vale, no sirve, le falta la otra firma. Y en este caso, el que creyere y fuere bautizado, las dos cosas, siempre va unido creer con bautizar. Así que ellos han desechado el bautismo como sacramento y es algo sobrancero, algo de segunda importancia, y no es así. Hay que bautizarse para nacer del agua y del Espíritu. Es un mundo de confusión realmente lo que predican. Ya sabemos que cada una de las denominaciones pues tienen diferencias doctrinales, en algunos casos abismales. En este asunto del bautismo pues no es tan importante, y la verdad que es fácil demostrar que no es cierto, como dicen que es solo para enseñarle al mundo, decirle al mundo que ya soy salvo, porque hay varios casos de gente que se bautiza y que no le está anunciando nada al mundo, sino que simplemente está cumpliendo con lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en el eunuco, el etíope eunuco, que sale en Hechos 8 del 30 al 40. Ya hemos leído ese relato, que va el eunuco, el etíope, en un carruaje y va leyendo el libro de Isaías, y entonces no le entiende, se sube Felipe y le dice: ¿entendés lo que vas leyendo? No, y si no tengo quien me lo explique, le dice. Entonces Felipe se lo explica y le anuncia el Evangelio, le habla de un Salvador, y dice el texto que el eunuco creyó y dijo: aquí hay agua, ¿y qué impide que pueda ser bautizado? Significa que en esa catequesis que le dio, le dijo que había que creer y había que bautizarse, y el eunuco creyó e inmediatamente pidió ser bautizado, y eso fue lo que hizo Felipe. Entonces no es para enseñarle al mundo o gritarle al mundo que ya soy salvo. También el carcelero en Hechos 16, 29 al 33. El carcelero, luego que creyó, para ser salvo él y su familia, inmediatamente fue bautizado en esas horas de la noche. Aquel mundo le estaba dando testimonio de que ya era salvo, si solo estaba el carcelero, su familia y Pablo y Silas. Es condición indispensable bautizarse. Y en las catequesis de bautismo siempre se nos ha dicho que las prefiguras del bautismo son, digamos, Génesis 1, 2 y 3, que dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la agua. Ya hay una relación del Espíritu Santo y del agua. Otra prefigura en Génesis 7, 5 al 7, del diluvio. Prefigura del bautismo. Otra prefigura es el pase del Mar Rojo, que lo vemos en Éxodo capítulo 14, 15, y San Pablo lo cita en 1 Corintios 10, 1 y 2, prefiguras del bautismo. Entonces, el bautismo es la puerta de entrada al cuerpo de Cristo. Es uno de los 3 sacramentos de iniciación, de ser
ya parte de la iglesia. Entonces, decir que los niños, porque no creen, no deben de ser bautizados, pues, como les dije anteriormente, San Mateo dice que primero se bauticen y después le enseñen. El orden cambia, y eso es lo que debemos hacer con nuestros niños. Ahí decir, no, pero es que dice que primero hay que hacer los discípulos. O sea que al hacer los discípulos tienen que creer. Pues ahí le puedo citar en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, donde se dan las bodas de Caná y que el Señor hace el milagro de transformar el agua en vino. Y el texto, el versículo 11, dice que los discípulos ya eran discípulos del Señor y todavía no creían. Dice que creyeron hasta ese momento. Entonces, los niños no creen todavía. Los bautizamos por los otros beneficios, porque bautizar no solo por el perdón de los pecados. Y asumiendo que los niños no tienen pecado, nosotros vamos a otorgarles los beneficios que dan el bautizarse, los beneficios que se obtienen con el bautismo. El bautismo es la nueva circuncisión. A los niños antes, los niños judíos, para que fueran parte del cuerpo de Cristo, pues lo circuncidaban para ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, San Pablo dice que la nueva circuncisión es el bautismo. Dice que así también fuiste circuncidado en la circuncisión no quirúrgica, mediante el despojo de vuestro cuerpo, de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo, sepultados con Él en el bautismo. También con Él hemos resucitado. Ahí está claramente San Pablo expresando que con el bautismo somos sepultados y resucitados en Cristo. Y antes, para ser hijo de Dios era la circuncisión. Ahora San Pablo lo compara el bautismo con la circuncisión. El bautismo es la circuncisión del cristiano. Colosenses 11 y 12. El bautismo es nacer de nuevo. Generalmente en el protestantismo nos citan el texto de Romanos 3 o San Juan 3, capítulo 3 de San Juan, el famoso encuentro con Nicodemo, donde el Señor le dice que había que nacer de nuevo. Y en San Juan 3, del 3 al 6, que había que nacer de nuevo, pero en el protestantismo, y que Nicodemo le dice de que cómo un hombre puede entrar de nuevo al vientre de la madre, y el Señor le dice que hay que nacer de lo alto, del agua y del espíritu. Pero en el protestantismo no lo relacionan con el bautismo, sino que lo relacionan prácticamente con nacer de nuevo, es aceptar a Cristo. Esa especie de mantra que tienen de aceptar a Cristo, que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, me dijeron una vez, es dejar de ser católico y hacerse cristiano. Y leemos todo el texto. En el versículo 6 dice: lo que nace de carne es carne. En ese diálogo con Nicodemo, lo que nace de carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Los niños de qué nacen? Del espíritu. Los niños nacen de la carne también. Y nosotros, por la fe de nosotros creemos. El que cree, dice el texto, el que cree y sea bautizado se salvará. Nosotros creemos.
nosotros creemos. Y como el niño todavía no tiene la capacidad de creer, nosotros creemos en todos esos beneficios que se obtienen con el bautismo y bautizamos a nuestros niños. En Hechos 2, del 37 al 41, cuando San Pedro hace aquel discurso emocionado y emocionante, hablándoles del Mesías, que lo habían crucificado, que lo habían vituperiado, que lo habían rechazado, ante toda esa multitud. Después de ya San Pedro, lleno del Espíritu Santo, que les dice pues que ese discurso emotivo, que habían tenido al Salvador ahí a mano y que lo rechazaron. Entonces dice el texto a partir del versículo, que recuerden, Hechos de los Apóstoles 2, del 37 al 41, dice que al oír a Pedro se compungieron y le preguntaron, ¿qué haremos? Entonces Pedro le contestó, arrepentidos y cada uno de ustedes hágase bautizar en el nombre de Jesucristo, porque la promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Para vuestros hijos, para nuestros hijos, es la promesa, no solo para el que está escuchando. Y dice el texto que en ese momento se bautizaron 3,000. Era para demostrarle al mundo, no, era una condición, arrepiéntanse y bautícense. Y eso hicieron, se bautizaron 3,000. Ahora, los niños, asumiendo que los niños no nacen sin pecado, que por qué los vamos a bautizar. El bautismo no solo para perdón de los pecados. ¿Y por qué vamos a bautizar a un niño si él no entiende? Y ustedes me dicen de que ustedes sí comprenden y tienen fe y por eso los bautizan. La fe tiene que ser personal, nos dicen. Le podemos mostrar con la Biblia que la fe de una persona puede ser usada para el beneficio de otra persona que no puede ejercer su fe por una u otra razón. En este caso, digamos, los niños no pueden ejercer su fe, pero la fe nuestra vale para aplicarle esos beneficios del bautismo al niño. Queremos leer textos donde la fe de uno es aplicado para beneficio de otro. En San Mateo, el capítulo 8 de San Mateo, de 5 al 13. En Cafarnaúm, el centurión que le pide al Señor que le sane al siervo. Una frase muy bonita, al final, que todavía hoy todos los católicos la evocamos. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Evocamos la fe de ese centurión que le dijo al Señor, Señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa, solo di una palabra y él va a ser sano. Y el Señor elogió la fe de ese centurión y le dijo que se haga como lo has dicho. Dice que a esa hora y en tu casa que llegó, el niño estaba sano. ¿Por la fe del niño? No, por la fe del centurión. Lo mismo lo vemos en una fe ajena. En Marcos capítulo 2, ustedes allí recuerdan aquel relato del paralítico, que eso en Marcos capítulo 2 del 1 al 12, el paralítico que lo tienen que está lleno el lugar donde está Jesucristo y lo tienen que quitar el techo y bajarlo con una soga o en la camilla hasta el techo, y el Señor se queda admirado de la fe de ese muchacho. El relato es bellísimo.
que allí también intervienen los fariseos y los escribas y los que niegan el poder de Jesucristo. Y el paralítico fue sanado. San Marcos 2, del 1 al 12. Y él no ejerció su fe, fue la fe de sus amigos. Porque dice también en Lucas 11, del 10 al 13, que nuestro Padre Celestial es misericordioso. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Si el Señor le pedimos el Espíritu Santo, no se lo va a negar a sus hijos. Ahí lo dice. Entonces, si nosotros le pedimos el don del Espíritu Santo, porque eso es también otro de los beneficios de bautizar, nacer de nuevo no es hacer que lo que nace de la carne nazca del Espíritu, como dice San Juan 3:6. Los niños nacen de la carne, nosotros queremos que nazcan del Espíritu, queremos que sean herederos de Dios, que sean como ya parte del cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Que sean nuestros hijos revestidos de Cristo. ¿Por qué no vamos a querer si nosotros queremos todo lo mejor, todo lo más bonito, todos los beneficios para nuestros hijos? Si queremos verlos vestidos con unas ropas limpias y bonitas, aunque sean humildes, ¿por qué no vamos a querer que sean revestidos de Cristo? En Gálatas 3:27 dice que bautizarse es revestirse de Cristo, heredero de la promesa de Cristo. Hechos 2:39, 38 y 39. No, pero es que ustedes los católicos, los niños, ¿para qué los bautizan? Si ya el niño, ya Dios le dice a los niños, dejad que vengan a mí los niños, porque para ellos es el reino de los cielos. Generalmente así nos lo leen, pero leámoslo cuidadosamente, que es lo que dice San Lucas 18:16. Dejad que vengan a mí los niños y no se lo impidáis, porque para ellos es el reino de los cielos. La palabra clave es: no se lo impidáis. Y usted, no católico, que se fue de la iglesia católica, está impidiendo que el niño se acerque a Cristo, que sea revestido de Cristo, que recibe el Espíritu Santo. Porque el nacer del agua y del Espíritu, según el traductor, la palabra griega que se usó allí es anoten, nacer de lo alto. Que eso están impidiéndole a los niños. Además, no hay un solo texto que diga que es contraproducente o es pecado bautizar a un niño. Solo beneficios se obtienen con bautizar a los niños. No, pero es que nacer de nuevo no es el bautismo, lo dice claro Romanos 6 del 3 y 4, que morimos y resucitamos en Cristo con el bautismo. Pero es que no me ha enseñado en la Biblia, porque al fin y al cabo el protestante está para eso, para contradecirlo todo y buscar cualquier pretexto para cuestionar lo que enseña la iglesia. Ahí no sale, dice que bautizaban a los niños. Pues así ellos quisieran que todo lo dijera, pero Cristo no estaba bromeando. La palabra de Dios dice eso, que sean herederos de la promesa. Entonces, ¿por qué voy a esperar que mi hijo, si tiene una herencia, voy a esperar hasta que crezca para apuntarlo como heredero de esa promesa?
No, ya lo apunto, que ya esté en ese documento, que mi hijo es heredero de esa promesa, que está revestido de Cristo. Ahora, no dice que bautizaron a un niño, ciertamente, pero dice que bautizaron familia. Y es ilógico pensar que en una familia no haya niños. Dice San Pablo en 1 Corintios 1:16 que él bautizó a la familia de Estéfana y a su familia. ¿Qué significa eso? No había niños en esa familia. En Hechos 16:15 bautizó a Lidia con toda la familia. No había niños. Claro, si es que no hay un solo texto que diga, miren, no, bauticen, pero los niños no. No existe. En Hechos 16, 29 al 33, el carcelero que dimos anteriormente, se bautizó con toda la familia, a esas horas de la noche también. ¿En qué río? También vamos a aprovechar eso, ¿en qué río? Porque también dice que el bautizar viene del griego bapto, que significa sumergir. Sí, pero sumergir en el espíritu, no necesariamente solo en agua, porque lo importante es el elemento agua. Cuando pasaron el Mar Rojo, que San Pablo lo cita en 1 Corintios, no pasaron nadando el Mar Rojo. No pasaron nadando el Mar Rojo. Es decir, una brisa, el Mar Rojo. Pero lo importante es el elemento agua. Lo mismo en el diluvio. En el diluvio no lo pasaron nadando, iban montados en la barca. Solo recibían la brisa. En Hechos 2:41, cuando se bautizan los 3,000 nuevos creyentes, ¿en qué río? Si Jerusalén no tiene río. Debe haber sido, porque la Biblia no lo dice, solo dice que se bautizaron esa vez. Luego de la prédica de Pedro se bautizaron 3,000. Se bautizaron 3,000. Pero tiene que haber sido por aspersión, porque ahí no hay río. Jerusalén no hay río. El río Jordán queda alrededor de 30 kilómetros. Así que no tenga miedo de bautizar a su niño. No tenga miedo de bautizar a sus niños. Y que no le digan que el bautismo de su hijo, el mayor, que el padrino ahora se volvió protestante. Enséñele esto a ese señor. Que le diga que no vale. Claro que vale. Los niños judíos los circuncidaban y ni cuenta se daban. ¿Por qué tiene que enterarse el niño si yo tengo fe y yo sé el beneficio que tiene? ¿Por qué el niño? Entonces, los beneficios de una vacuna, el niño no sabe, entonces voy a esperar que crezca para vacunarlo. No, yo sí sé que el padre sabe y le otorga el beneficio al hijo. Pero como hoy en Arjona que dice, a mí me bautizaron y yo ni cuenta, y no me pidieron permiso, yo no me di ni cuenta. Se habrá dado cuenta por qué lo vacunaron, por qué lo llevaron a la escuela, las primeras letras, y no se dio cuenta. ¿Por qué le pusieron el nombre? ¿Por qué no esperaron que creciera para que escogiera nombre y para vacunarse? No hubiera llegado, posiblemente no hubiera crecido con tantas enfermedades que acechan. Entonces, el bautismo es solamente beneficio, ser parte del cuerpo de Cristo. Si no se da cuenta el niño, pero nosotros sí nos damos cuenta que es parte del cuerpo de Cristo. En Efesios 4, del 3 al 5, dice que un solo cuerpo es una sola iglesia, un solo espíritu, como hemos sido llamados a una misma esperanza, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios para todo y sobre todo y por todo, un solo bautismo. Ese es el que vale.
los otros bautismos que se hacen cuando se hacen protestantes, que se llaman bautismos en apostasía. Y cuidado el pecado del Espíritu Santo, negar la acción del Espíritu Santo. Que no le engañen, hermanos. El bautismo es uno y bautizar a los niños es solamente darle los beneficios que Cristo quiere que le demos a nuestros hijos, porque recuerden, ellos son herederos de su promesa. Que Dios les bendiga y les guarde. Católico o nada. Bendiciones.